refranes, la Navidad supera a la ficción. No descartes a Dios en su forma de hacer las cosas. A menudo Dios nos sorprende. Dios rompe nuestros esquemas. Sus planes no encajan en nuestra lógica. Él mueve a la gente, Él hace censos que parecen inútiles, tsunamis de gente que vemos que viajan por diferentes motivos, ¿verdad? Por necesidad. Vemos estas noticias que las podemos ver en cómo la gente es movilizada, la gente huye de sus países, sea por guerra, por hambre y tal. Así que pandemias, hambrunas, cambio climático, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero Dios está en control, llevando el plan de rescate para la humanidad. Él está en movimiento. Él está llevando el plan de rescate para la humanidad a pesar de la humanidad. Así que Dios en Navidad irrumpe en la historia, utilizando a gente insignificante, como pueden ser los protagonistas de hoy, José y María, para llevar a cabo este rescate increíble, asombroso, en el cual, si queremos entender la Navidad verdadera, debemos profundizar para entenderlo. Como nos ha leído el pastor el texto bíblico, se nos dice que la vida humana que crecía en el vientre de María era un milagro llevado a cabo por Dios mismo, y este niño era literalmente Dios. El texto que se nos dice, la profecía en Isaías, y que también nos relata el texto que nos ha leído el pastor, nos dice que la joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos, que el Señor nos ayude en esta mañana a poder entrar, a querer entrar en entender todos los planes que Dios tiene y ha tenido en la Navidad. Lo primero que Dios hace es una declaración de identidad de quién es Dios, de quién es Jesús. Y con esa declaración de identidad, Jesús pone patas arriba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender. Así que nuestra concepción de cómo debería actuar Dios no nos encaja en cómo Dios obra. Y entonces a veces tenemos la tendencia a rechazarlo. Así que toda la cosmovisión judía estaba en contra de la idea que Dios viniera en un ser humano. ¿Qué podríamos decir de las religiones orientales? Para ellos, la idea que ellos entendían es que Dios estaba en todas partes. En un sentido es el panteísmo, ¿verdad? Para otras culturas, para otras formas de entender a Dios, Dios podían ser muchos dioses y que de alguna manera se disfrazaban para hacer cosas espectaculares. Podrían ser el Zeus o el Hermes. Pero lo que en ninguna manera, en ningún pensamiento nos podía entender es que Dios se encarnara en un bebé. Que Dios fuera Dios con nosotros. Cuando en realidad, cuando hablamos de divinidades, hablamos de que Dios está lejos. Para muchos, Dios es algo, una masa amorfa, impersonal, al cual evidentemente no tenemos que dar ninguna respuesta, ¿verdad? Así que, de alguna manera, cada uno de nosotros formamos nuestra imagen de Dios, porque según la imagen que tengamos de Dios,
Así responderemos y daremos cuentas. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús se identificó como Dios. El verbo que nunca fue creado y que existió con el Padre antes de la fundación del mundo, el que ha dado vida a todo, este es Jesús. Jesús es Dios. En la Biblia nos dice que en la persona de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él dijo que tenía poder para perdonar pecados. ¿Sabéis eso lo que le repercutió? Porque claro, solamente Dios tiene esta prerrogativa. Y él dijo claramente que era Dios. Así que esta declaración nos crea a todos un problema porque no lo entendemos. En un sentido, nos crea también un dilema. En un sentido, el Creador sin principio, el omnipotente del universo, viene en naturaleza humana sin perder su divinidad como Dios. Así que podríamos decir que ya en la vida de Jesús provocó terribles conflictos, porque o una de dos, si es Dios, tendré que adorarlo, tendré que rendir mi vida. O si no, a lo mejor es que es un loco. Es alguien que como tantos locos que hay, que tienen alucinaciones. Pero Jesús demostró que realmente era el que decía ser. Así que quizá en nuestras mentes nosotros entendemos el poder de la fuerza, de la invasión, pero no entendemos el poder del amor. Tenemos que ver esto. Así que podríamos decir que si Jesús era Dios, podemos decir que hay esperanza para el mundo. ¿En qué sentido hay esperanza? En un sentido, cuando la vida se nos complica y nos va mal, cuando las cosas no van o tenemos enfermedades o pasamos dificultades o no podemos trabajar de aquello que nos hemos preparado, entonces, ¿qué pasa? Que los seguidores de Jesús estamos firmes y confiados porque nuestra confianza no está en nosotros, sino que está en Él Todopoderoso que vive en nosotros. Este es nuestro Dios, esta es nuestra seguridad. ¿Vale? Este es el primer punto. Ahora, como decía, el plan de Dios es como una bola de billar gigante que donde toca rompe los esquemas y envía a la gente en todas las direcciones. Es el poder que Dios hace. No tenemos nosotros el control. Dios, sin saber, Dios nos ha traído aquí y en esta mañana es lo que queremos plantear. Es decir, con un censo que desplazó a José y a María de Nazaret y a Belén. ¿Quién iba a pensar en eso? Era algo impensable. Ellos no vivían en Belén, ¿verdad? Pero este niño se hace carne y es el Hijo Divino, se hace judío, el Todopoderoso se aparece como carne, aparece como niño y aparece como cualquier bebé. Un bebé, en un sentido, es vulnerable, es indefenso, es incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en la cuna, haciendo los ruiditos de bebé y aprendiendo a hablar como cualquier niño. Esta imagen nos despista mucho. Yo también vengo de un trasfondo católico. ¿Y sabéis qué pasa en las iglesias católicas con los niños? Tienen a una imagen de un bebé y lo que hacen es que la gente se acerca y le da un besito. Le damos un besito a este bebé, como si pensáramos que él es un bebé indefenso que necesita de nuestro
amor. Pero no es eso. Estamos fuera de entender el plan de Dios. El plan de Dios es que este niño pasaría este proceso porque, como nos ha dicho la palabra, nacía de una virgen y lo que había en su seno era el mismo Hijo de Dios, sin pecado y perfecto, capaz para poder llevar a la cruz y pagar el precio que se requería para tener la salvación. ¿Vamos entendiendo un poquito el porqué de la Navidad? Este niño no es un ser indefenso. Este niño no quiere solamente nuestro cariñito. No, en un sentido, un niño no pide nada. Pero si este niño es el Hijo de Dios, ¿pide? Si tú tienes a este niño que es el Hijo de Dios, te pedirá una respuesta para tu vida. Así que la encarnación, esta palabra tan rara la encarnación, es que Dios viene como un bebé, aún siendo Dios, viene en la persona de Jesús. ¿Para qué? Tenemos que ver que todo tiene un para qué. Para que pudiéramos, el mundo, nosotros, convertirnos en los hijos de Dios. Este es el plan de la salvación. Así que hay esperanza para el mundo, hay esperanza, hay un mundo después de la muerte. Y a pesar de que en esta vida pasemos por problemas y dificultades y mal y hay el sufrimiento, todo eso acabará. Porque así como en esta ocasión Jesús ha venido como un bebé indefenso, Jesús volverá a juzgar y entonces ya no vendrá como el que se va a entregar, el que va a renunciar, el que va a dar su vida por nosotros, sino que entonces Él vendrá a establecer el juicio. ¿Entendemos esto? No sé si en esta mañana me podéis seguir. Así que, si Jesús es Dios, este niño es Dios, hay esperanza para nosotros. Hay remedio para lo que nosotros somos. Hay remedio para nuestros problemas. Y hay esperanza para ti, para mí, cuando tenemos los fallos que tan habitualmente tenemos. Así que, como que no entendemos, esta es la idea, como que nosotros no entendemos a Dios, entonces ¿qué hace la cultura? Entonces decimos, bueno, Dios debe ser un Dios santo y lo que quiere solamente es pues que seamos buenas personas. ¿Tenía que para eso venir Jesús a la tierra? No. Lo más moderno que ahora tenemos. Es que Dios es tan grande, su amor es tan inmenso, que Él va a pasar por alto el pecado y todo el mundo se va a salvar. ¿Tenía que venir Jesucristo para eso? ¿Tenía que venir? No, ¿verdad? Seguidme, por favor, en el pensamiento. Él vino, porque Él viene con un rescate. Así que, lejos de pensar que Dios no es santo, porque Dios es santo y no pasa por alto el pecado, ni mucho menos. Pero, es decir, el Dios bíblico es el Dios que tiene en cuenta el pecado, que sabe que nosotros por nuestros esfuerzos humanos nunca nos podremos salvar. En su gran amor no envía un mensajero, no envía una comitiva, no envía un anuncio. Viene Él mismo para rescatarnos a nosotros. Esto es lo que es Navidad. Viene Él mismo a buscarnos. ¿Sí? Así que, en un sentido, ya hemos dicho, y vamos a ir un poquito más. El texto que se nos ha leído
En Filipenses nos habla, recordamos Filipenses que dice que siendo Dios, Él no tuvo en cuenta quién era su naturaleza, sino que Él se desviste. En un sentido, ahora nos va a pedir que si nosotros vamos a tener que encarnar esta Navidad, nosotros se nos va a pedir que también nos desvistamos de nosotros mismos. Él, en un sentido, el Señor Jesús baja la escalera, ¿vale? Se despoja de sí mismo, se hace pobre, deja su gloria, restringe voluntariamente su poder, acepta penurias, aislamiento, burla, malos tratos y finalmente va a una muerte y ahí, tanto física como espiritualmente, vemos a un Jesús roto, ¿verdad? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Qué motivo hay para eso? Es muy importante entender eso. ¿Qué motivo? ¿Qué es lo que impulsa a Dios que todo este proceso de rescate de la salvación? Él viene a llevar el plan de rescate para toda la humanidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué diferencia supone en la manera de vivir de que Dios se hiciera totalmente hombre? Pues hoy os voy a decir lo que es realmente el espíritu de la Navidad. Primero os voy a decir lo que no es. Lo que no es espíritu de la Navidad, y que a lo mejor el Señor nos tendrá que ver si nosotros estamos ahí, porque nosotros vivimos sumergidos en esta cultura y adquirimos más de la cultura de lo que nos parece. Para algunos de nosotros, para algunos cristianos, es un sentido de vergüenza en que andemos por el mundo con el espíritu del sacerdote y del levita, de la parábola del samaritano. ¿Recordamos la historia del samaritano? ¿Sí? Recordamos que pasó primero el sacerdote y el levita, ¿y qué hicieron? Vieron la necesidad, ¿y qué hicieron? Miraron para otro lado, ¿verdad? Es decir, en un sentido, esto no es el espíritu de la Navidad. Nosotros no podemos estar en este mundo para ver la necesidad y mirar a otro lado. Pero en un sentido, los cristianos hemos reducido tanto la visión y estamos tan sumergidos en la cultura del mundo, de nuestra cultura, que en un sentido nosotros tenemos la ambición lícita de tener un bonito hogar cristiano de clase media, unos amigos cristianos de clase media, y todo lo que salga de ahí, todo lo que esté por debajo de la clase media, tanto si es cristiano como si no son creyentes, a todos estos los dejamos de lado. ¿Esto es el espíritu de la Navidad? Vale, por favor, ir respondiendo si me vais siguiendo. Por tanto, ¿qué es el espíritu de la Navidad? En la encarnación de Jesús que se hace bebé. Es decir, el espíritu de la Navidad no brilla en nosotros si vivimos para nosotros, si oramos para nosotros, si pedimos a Dios para nosotros. Dios dice en Juan 3:16, ayudarme, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Estamos todos en una misión de rescate del mundo. Por tanto, el espíritu navideño es aquel que abraza el espíritu de la vida que tuvo Jesús, que gastándose de lo suyo, gastándose de su tiempo, se preocupó por los hombres, se preocupó y cuidó de los demás, no solo para el reducido grupo de amigos y de creyentes, sino aprovechando y cogiendo oportunidad para que en cualquier ámbito donde se requiera nuestro servicio, nosotros los cristianos seamos los primeros que estemos allí dispuestos a hacerlo. Eso es de lo que se trata el espíritu de la Navidad. Así que también el espíritu de la Navidad quiere decir
que Dios pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Jesús pasó por todo lo que hemos pasado y, por tanto, la realidad supera la ficción. El Verbo se hizo carne y habitó, acampó en nosotros. El segundo punto, la declaración de quién es Dios. La infancia de Jesús fue una infancia real. Él vino en la historia. Nosotros celebramos un acontecimiento histórico. Jesús realmente es Dios y es totalmente humano. Jesús es también, nos dice la Biblia, uno de nosotros. La encarnación significa que Jesús pasó por lo mismo que nosotros vamos a pasar aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en un sentido, que algunos de nosotros decimos, bueno, yo, Jesús, estoy dispuesto a seguirte, pero, si te han traicionado, si te han explotado, si te has sentido solo en un mundo y en una cultura donde no es la tuya, Jesús se sintió también así. Si tú no tienes lo que tú tenías en tu país, ni la riqueza ni la posición, entonces Jesús también, Él también pasó por lo mismo. Por tanto, Jesús puede consonarlo mucho cuando estemos en diferentes situaciones. Me estoy yendo un poquito. Pero por último, hemos visto que las declaraciones, Jesús es Dios, por tanto tendremos que responder a esto. Jesús es hombre, es uno de nosotros, por tanto tendremos que tener el mismo espíritu que Él tuvo. Si Dios nos pide que tengamos este espíritu de renuncia, es que lo podemos dar. Dios no nos pediría algo que no podemos dar. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida para acoplarnos a este espíritu de renuncia. Y por último, Jesús está con nosotros. Vamos a ver un poquito más este punto de que Jesús está con nosotros, Él acampó con nosotros. Él quiere venir, Él viene y nos revela quién es Dios. Aquel Dios que era inaccesible, lejano, que nadie podía conocer, ahora lo podemos conocer, porque Jesús mismo es Dios y Él nos revela a Dios mismo. Pero Jesús también viene para estar con nosotros y para tener una relación con Él. Así que, como ha dicho Yadi, ella habla, como has dicho, con el Pepito Grillo, ella habla con Él, le cuestiona, le pide guía, le pide dirección, le pide fuerzas, le pide que le trace su plan, ¿verdad? Él quiere ser todo eso en nosotros y Él por eso ha venido a morar a nosotros y nos ha capacitado con el Espíritu Santo y nos ha dado toda esta provisión para que nosotros también estemos en rescate del mundo. Vamos a ver ahora un personaje que podríamos decir que es uno de los más insignificantes de la Navidad, ¿verdad? Vamos a ver que lo que se le pide a Él implica mucha valentía. Yo no sé cuántos de los papás estaríamos dispuestos a responder con esta valentía como José. José tuvo la valentía para renunciar y decir adiós a su reputación. Mira, José, este personaje, sabía que él no era el papá de Jesús, ¿cierto? Él sabía que era un papá secundario. ¿Nos gusta ser secundarios? No, ahí ya nunca, no nos gusta mucho. La gente iba a pensar de él que una de dos, o habían tenido sexo María y José antes de casarse, o es que María le había sido infiel. ¿Qué pasa cuando en una cultura de vergüenza y honor alguien se
se le mira de esta manera, que él, debido a esto, debido que a él no se podrá explicar, no lo podrán entender, debido a esto, José y María van a ser avergonzados, excluidos y lo rechazarán. ¿Sí? ¿Me seguís? En un sentido serán ciudadanos de segunda clase. ¿Nos gusta ser ciudadanos de segunda clase? ¿Verdad que no? Así que en un sentido, el personaje de José es un muy buen ejemplo de lo que Jesús nos pide. Puede que no lo entendamos, puede que no lo queramos entender para no responder a la demanda que Jesús tiene para nosotros. Pero Jesús pide esto, pide renunciar a nuestra reputación, a renunciar a que nos vean bien. ¿Vale? Este es el primer punto. Por tanto, si Jesús viene a tu vida, tendrás que decir adiós a tu reputación. Tendrás que elegir. Jesús nos pone en la disyuntiva de elegir. ¿Qué va a ser más importante? ¿La opinión de los demás o lo que Dios pide de ti? ¿Sí? Segundo punto que Jesús... Por tanto, ¿os imagináis a Jesús en aquel momento decir, bueno, ¿qué? No te imagines, no te imagines que he tenido relaciones ni todo eso, no. Es que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Explicaríamos eso en nuestra cultura? ¿Podemos ya ver en las caras de los demás la risa, la broma, el cachondeo que tendrían? ¿Os parece que José explicaría eso? Quizá lo explicaría, pero él sabía que sería incomprendido, menospreciado y que eso afectaría totalmente a su reputación. ¿Vale? Por tanto, es valiente José, es muy valiente. No es un personaje secundario. Vamos a ver, el plan de Dios para José le pide más. Pero ¿se puede pedir más que ser un padre de secundario? Pues sí, le pide que renuncie al derecho de ser él mismo. En la cultura de vergüenza y honor que muchos hermanos tienen en sus países, el padre es el que tiene el derecho de poner el nombre a su hijo porque esto implica y es señal que él es el que tiene el control de la familia. Él es el que manda, él es el que está en autoridad. Sin embargo, a Jesús se le hace renunciar a ese derecho, porque el ángel le dice que no le vas a poner tú el nombre te lo doy yo, el nombre es Jesús, porque él salvará al pueblo del pecado. Así que eso nos pone en otro problema para nosotros. Hace frío en esta mañana, ¿verdad? Jesús, esto nos pone, este renunciar. ¿Veis la palabra renunciar que sale en toda la predicación? Que levanten la mano a aquellos que les gusta renunciar. Aquellos que estemos dispuestos a renunciar. Es una palabra que no nos gusta. Tenemos que admitirlo. No nos gusta renunciar. En la cultura donde estamos viviendo, nadie le pide a alguien que renuncie a ser él mismo. Por tanto, muchos de nosotros le decimos a Jesús, bueno, sí, Jesús, quiero seguirte, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? ¿Somos de estos? ¿O somos de aquellos que decimos, Jesús, te obedeceré, sí? Y ahí empezamos a poner nuestras condiciones. Te obedeceré, sí, no me pides que dé todo el dinero. Te obedeceré, sí, no pides que te dé toda la vida. Te obedeceré, sí, pero ¿qué nos creemos que es Jesús? Jesús, ¿qué confianza, qué conocimiento tenemos de Él? Algunas veces pensamos que Él nos va a pedir cosas increíbles, pero Jesús es nuestro Padre Dios, nos va a pedir algo
de lo cual nos va a dar la capacidad y lo podemos hacer. Él no te va a pedir a lo mejor a ti que te vayas a la otra parte del mundo. Él no te va a pedir que tú renuncies a todo. Pero Él tiene que ser el más importante en tu vida. Así que no podemos decir, Jesús, haré esto sí. No podemos ir así con Jesús. Tampoco podemos decir, bueno, Jesús, voy a considerar tus consejos. Voy a tenerlos en mente, ¿vale? Pero no voy a dejar que tú seas el que mande en mi vida, que tú seas el que gobierne en mi vida y que tú seas el Señor de mi vida. Entonces no estamos cogiendo al Señor Jesús. Por tanto, el texto, que no lo ponemos, pero que la demanda que Jesús hace está en Lucas 6:23 y dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Por tanto, en esta mañana estamos hablando que, muy bien, aquí tenemos el texto, la demanda de Jesús. Si tú en esta mañana quieres ser seguidor de Jesús, Jesús te está pidiendo ni más ni menos que te niegues a ti mismo por Él. Que tengas confianza en su plan, que tengas confianza en lo que Él está llevando a cabo, aun que rompa tus esquemas y aun que no lo entiendas. Pero en la cultura donde vivimos, negarse a uno mismo es un acto de rebeldía, de rebelión, contra nuestra cultura moderna, donde en nuestra cultura se nos autoafirma. Estamos todo el día reclamando nuestros derechos. Sin embargo, el Señor Jesús nos pide que dejemos nuestros derechos por amor a Él. Por tanto, para nuestra cultura esto es una locura, ¿verdad? Nuestra cultura dice, no, tú sé sincero contigo mismo. Que tú no te sale de servir al prójimo. Sería hipócrita. Tú sé tú mismo. Tú tienes que vivir y trabajar para tus sueños, para tus ideas, para tu familia, para tu iglesia, para tu mundillo pequeño. Pero te quiero decir en esta mañana que tú no te puedes alinear con Jesús de esta manera, porque Él ha venido para todos. Y el mensaje, nosotros tenemos que estar incluidos en el plan de rescate para todos. Así que requiere que Él no pide ni más ni menos que le entreguemos toda nuestra vida, que lo obedezcamos de forma incondicional. Él nos creó, Él sabe quién somos y lo que es mejor para nosotros. Y cuando aceptemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, entonces nosotros vamos a tener una nueva identidad en Él. Por último, a José se le pide la valentía de admitir que eres pecador. Mira, es muy importante que el pueblo de Dios no sea soberbio, no sea orgulloso, no se aleje de la gente, porque Jesús no se alejó. Si nosotros tenemos un plan de salvación, una buena noticia que dar en Navidad, nosotros tenemos que acercarnos a la gente, porque nosotros somos portadores de buenas noticias. Yo no puedo decirle, tú sepárate, porque tu vida me cuestiona mi santidad. Dios, siendo santo, habita con nosotros. ¿Cómo el pueblo de Dios, cómo la cristiandad se va a alejar del mundo? No tiene ningún sentido. Estamos totalmente fuera del plan de Dios. No entendemos el plan de Dios. No lo queremos entender. Algunas veces venimos aquí a la iglesia y hablamos de las grandes bendiciones del Señor para mí. ¿Pero acaso estas bendiciones no son para el mundo? ¿Acaso cuando la gente viene aquí y nosotros vamos de tan buenos, de tan perfectos, que hacemos sentir mal a la gente que está aquí pensando que nosotros somos eso?
¿Quién se lleva la gloria con eso? Nosotros. Tú y yo no somos buenos. Tú y yo somos pecadores y hemos tenido que pasar por lo que va a pasar mucha gente, y es admitir que no somos pecadores. Por tanto, hay una valentía, tenemos que admitir que no somos lo que deberíamos hacer, que nosotros no somos el pueblo de Dios, que estamos dando esta luz potente al mundo. Y nos preguntamos ya por último, ¿de dónde se saca esta valentía? ¿De dónde vamos a sacar esta valentía en esta mañana para responder al llamado de Dios de renunciar a nosotros mismos? ¿De dónde pensamos que vamos a poder sacar la fuerza, la valentía para eso? Pues si crees que hay que ser valiente para responder a Dios, piensa en que Él, Jesús, necesitó mucha valentía para estar con nosotros. ¿No entiendes eso? Él tuvo que hacer una desescalada increíble de pérdida de posición todo el tiempo para venir en rescate de nosotros. Así que el cristianismo es el único que tiene un Dios que tiene que ser fuerte para enfrentarse a la muerte. Pero alguien puede decir, bueno, pero tú no entiendes, mira, es que yo tengo una oración que le voy pidiendo a Dios, Señor, y vengo pidiéndole desde hace muchos años, Señor, mi familia, mi hijo, que venga a ti, y es que no me contesta. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús en Getsemaní, ahí sudó en oración, y Dios le dijo que no, que había que pasar por la muerte. ¿Y qué diríamos del abandono? ¿Por qué a veces la gente se siente abandonada? Jesús, en su carne, se sintió abandonado del Padre por llevar el pecado del mundo, ¿verdad? Así que Él se enfrentó a todo eso por nosotros. Y pensó que todo este proceso de tiempo y de sufrimiento, de desescalada, todo eso valía la pena. Porque hay muchos en el mundo, en nuestros círculos familiares, que si nosotros somos portadores de buenas nuevas, van a creer porque ahí donde estamos, nosotros tenemos que alumbrar a Jesús. Por tanto, no hay ninguna religión en la cual Dios tenga que ser valiente. ¿Cómo puede tener la valentía un padre cuando ve su casa en llamas de entrar a por su hijo? Porque le ama. ¿Cómo la osa puede ir a por todas para defender a su cría? Porque le ama. Si nosotros no llegamos al punto esencial de entender el amor de Dios, de nosotros no podrá brotar el amor para otros. Nosotros tenemos muchas veces una doctrina bíblica, pero no tenemos un corazón de carne que viva para las necesidades humanas. Nosotros pensamos que somos santos, elegidos, especiales, por encima de los demás. Y por eso nos alejamos de la gente. Pero justamente Dios envió a Jesús en Navidad para acercarse. Es Dios con nosotros. ¿Entendemos el mensaje de lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, y vamos a terminar. Por tanto, Jesús tuvo que tener el valor. Es decir, ¿dónde tenía Jesús para venir a la tierra? Era por amor. La conclusión. La Navidad es el acontecimiento histórico en el cual Dios lleva a cabo su plan de salvación para el mundo. Una Navidad sin Jesús no tiene sentido. Podemos ponerle todas las velas, todas las luces y todos los angelitos y todos los regalos. Una Navidad sin Jesús no tiene sentido. Jesús, pero es algo maravilloso. Hay que entenderlo. Es decir, Él, en nuestro esquema, yo hubiera enviado
a un emisario. Yo, si hubiera tenido poder, hubiera enviado a un súbdito, hubiera enviado a otro. Pero Dios viene Él mismo a buscarnos, ya que solo Dios con nosotros nos puede salvar. Por tanto, Dios tiene un plan para ti que va en la misma línea que el plan de salvación que Dios tiene para el mundo. Estamos en una misión de rescate. No estamos para hacer casas grandes, sofás hermosos, para pasarla bien. Estamos involucrados en la misión de rescate al mundo. Y nosotros, cada uno de nosotros en esta Navidad, debemos descubrir el cómo, el cuándo y el dónde nosotros tenemos que llevar ese plan de salvación para otros. Y si andamos en ese plan, entonces Jesús va a andar con nosotros y entonces Él va a realizar ese plan perfecto. Vamos a tener resultados y vamos a tener fruto. Vamos a ver vidas cambiadas. Vamos a ser transformados nosotros y vamos a ver cómo Dios puede usar personas tan insignificantes. ¿Como quién? Como nosotros mismos. ¿Sí? ¿Nos arriesgamos a ello?